Estoy con Enrique Montoya. Vamos a conocer un poquito más, para quienes no lo conocen, a Enrique Montoya. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola Ani, qué gusto, gracias por la invitación y bueno, un saludo para todo tu público. Cuéntanos, Enrique Montoya, ¿dónde nació? ¿Cuántos años tiene? ¿El colegio? Comencemos a contar un poco a este público, a las nuevas generaciones. A ver, sabes, cuando a mí me preguntan dónde has nacido, para mí es un poco difícil decirlo. ¿Sabes por qué? Porque yo me siento muy jaeno, o sea, yo es más, creo que si en el mundo hay un jaeno, más jaeno que hay, soy yo. Somos de la Raimondi. Sí, somos de la Raimondi. Y el tema es que en cuerpo no nací en Jaén, nací en Chiclayo. O sea, en cuerpo nací en Chiclayo. Se están y en enterando ahora espíritu muchos y en también. alma he nacido en Jaén. Wow. Tengo entendido que nací en Chiclayo. Mi madre le tocó el parto en ese tiempo. Tenía entendido que estaban temporalmente mis padres en esa época. Y pues le agarró el parto ahí y tuve que nacer en Chiclayo. Ya después de unas semanas de nacido, me trajeron a Jaén y aquí empieza mi vida. Ya pues, ya jaeno. Sí, soy jaeno, definitivamente. Sí, pero es que hay personas que de pronto te topas en el camino, ¿no? Y te dicen, oye, ¿tú eres jaeno? Y yo digo, por supuesto. ¿O de dónde eres? No, soy de Jaén. Y de ahí, pues, por circunstancias de la vida, averiguan tus datos y dicen, oye, pero aquí dice que naciste en otra ciudad, ¿eh? Entonces, no, bueno, sí, en realidad nací en cuerpo en otro pueblo, pero yo soy jaeno. Entonces, creo que la identidad cultural, que se llama en esto, y el sentido de pertenencia tiene que ver mucho también con el entorno, ¿eh? Donde tú estás y la manera como tú admites, aceptas y sobre todo conoces para querer y amar a ese pueblo. Y eso ha ocurrido conmigo. Yo quiero y amo mucho a Jaén y a todos estos pueblos del nororiente que comparten además cultura, ¿sí? con Jaén. Vamos a adelantarnos y vamos a irnos hasta la época del colegio, Enrique Montoya. ¿En qué colegio estudiaste? ¿Cómo fue tu época del colegio? Sí, oye, qué bien, me siento muy nostálgico. Yo estudié en el 011, la educación inicial. El 011 es queda aquí del Colegio Bracamoros, más allá, en la Lambayeque. Es uno de los jardines de aquella época que eran pues prácticamente rurales, porque cuando vivíamos aquí en la Raimondi, claro, hemos sido vecinos, por cierto, con Ania, vivíamos cerca al Braca. Y en la Raimondi, cuando vivíamos, mi casa era prácticamente la última, o la penúltima. Sí. Y luego pues era todo selva, bosque, ¿sí? Y el 011 también quedaba, pues ahí había mucho espacio verde, mucha pampa, ¿no? Y recuerdo que hice ahí la educación inicial, el jardín que le llamábamos antes, y luego pasé al 508, o el 16002 que se llama ahora. Ya en mi tiempo se llamaba 16002. Ex 508. Ex 508, pero la mayoría lo seguimos conociendo como 508, ¿sí? Y cuando jugábamos ahí los niños, ¡come tu bizcocho! 508, come tu bizcocho. ¿No? Y sí, luego, más o menos a la edad de, ¿qué edad tenía? 8 o 9 años, me tocó ir a Lima. ¿En época de primaria más o menos? Sí, de primaria. ¿Por qué? Y ¿Qué pasó? estuve un tiempo ahí. Creo que estuvimos medio año nada más y luego regresamos. ¿Por tema de familia y todo Sí, eso? por tema de familia. Mi madre como que le salió una propuesta laboral, nos llevó y creo que no se acostumbró. Unos hermanos míos se quedaron, mis hermanos mayores, y mi madre, como yo todavía era muy niño, me trajo y seguí continuando los estudios acá primarios. Culminé la primaria acá, hice promoción. Y luego regresé nuevamente a Lima a iniciar la secundaria. Sí, hubo un tiempo de es complicado estar una temporada en el cole y luego hacer cambio de amigos, todo eso, ¿no? Sí, es un poco difícil. No, pero mira, el tema de la secundaria sí para mí era una situación que yo esperaba. O sea, yo decía, con emoción, termino la primaria, decía, voy a hacer mi promoción y me voy a Lima.
Es más, todos mis compañeros sabían que iba a Lima. Sí. Siempre ahora sí, te vas a Lima y es lo máximo. Sí, sí, claro, en ese tiempo Lima era mucho menos complicado que ahora, ¿sí? O sea, no había tanto problema de inseguridad, tanto desorden. Eran casi los 90. Eran los 90, claro, eran los 90, el 92, para ser más precisos. Entonces estudié en un colegio que tenía un nombre locazo, ese colegio, ¿ya? No, y te voy a contar por qué te digo así locazo, porque cuando me tocó regresar a terminar secundaria aquí, me hicieron bullying, porque ¿cómo se llamaba mi colegio? Estudié en el Cono Norte, mi colegio se llamaba el Politécnico de Estados Unidos, de Norteamérica. Ajá, de tu barrio también. ¿Dónde vivías, por cierto? En el Ahí, Cono a la Norte? vuelta del Politécnico. A la vuelta del Politécnico. Sí. Vivías hay una urbanización que se llama Caraballo. Ahí, no pues. Es el distrito de Caraballo. Ajá. La urbanización Ahí, Caraballo, has vivido ahí. Ajá. Es un lindo lugar, muy Ahora residencial. está totalmente diferente ya. Sí, por supuesto. Pero en esa época, lindo lugar. No sé cómo estará ahora, ya no he ido por ahí, porque esta vez que estaba en Lima estaba en otro distrito. Pero igual estudié en ese colegio. Te digo que fue un mundo completamente distinto. Cuando llegué a la secundaria, veníamos gente de todos lados del Perú, oye. O sea, había gente de la costa Sierra y Selva, y nos juntábamos ahí, y de los colegios de Lima, Callao, incluso habían. Y nos juntábamos pues por primera vez para secundaria, primer grado de secundaria, ¿sí? Y tú sabes cómo te vas conociendo. Y el colegio, a pesar de que era mixto, pero las aulas no eran mixtas. O sea, se separaban los chicos, aula de chicos, aula de chicas. Y me acuerdo que te vas conociendo, pues, ¿no? Con los muchachos y eso. Y lo primero que era entre muchachitos, adolescentes, pubers, ahí en esa... Lo primero que hacíamos, pues, para conocernos era bronquearnos. Así se y a mí me tocó aprender ahí muchísimo, ¿eh? Porque, bueno, yo venía de una formación muy pacifista. Mi madre, si bien es cierto, mis tíos, mi padre, han sido gente muy, muy disciplinada, muy radical. Sin embargo, y detestaban el tema de ponernos a pelear, la bronca. Claro, eso no, las cosas no se solucionan de esa manera. Por eso estamos yendo al colegio, nos decían, ¿eh? Entonces, pero ahí pues era como una especie de sálvese quien pueda, ¿eh? Y defiéndete para hacerte respetar. Entonces... ¿Te pegaron alguna vez, sí? Por supuesto, o sea, te pegan y tú también tienes que defenderte, ¿sí? Entonces sí me tocó. Y lo chistoso de todo esto, que con quienes me bronqueé, que fueron dos, nos sacamos la ñoña, nos sacamos... Bueno, obviamente yo no me iba a dejar, ¿eh? Y nos hemos pegado bien. Y luego con estos 2, 3 amigos que nos sacamos el ancho, resultamos siendo los mejores amigos, ¿no? En el grupo. Que hasta ahora, oye, después de 20 y tantos años, les he vuelto a contactar a mis promociones. Ya están, ya están en la base 4, igual que yo. Sí, esta vez que estuve en Lima unos meses chambeando, por tema de salud también. Por estos temas de salud es que mis compañeros logran contactarse conmigo y yo también. Yo les venía buscando porque prácticamente perdí el rastro. O sea, yo me alejé de ellos a mitad del año 94, que vine a continuar los estudios acá. Y fue muy nostálgico el encuentro con muchos de mis compañeros, ya todos con familias, incluso unos que ya son abuelos. Y me ha sorprendido bastante. Otros están fuera del país, otros profesionales que están trabajando en instituciones públicas. Me da mucho gusto, en realidad, haberme encontrado con muchos de mis compañeros. De verdad, ha sido un momento muy, muy agradable. Y termina esa etapa de Lima y vienes a Jaén, ¿no? Sí, volví a continuar la secundaria. Vine al Braca. Y por eso digo, me hicieron bullying acá cuando vine al Braca. El Braca es mi colegio. Le siento un gran cariño. Es más, mira, yo podría calificar de que el Braca tiene, en ese entonces, ya cuando vine, tenía un sistema de enseñanza con un gran sentido emotivo. Que ha logrado, por ejemplo, ¿qué efecto logró en mí? El haber generado una identidad tan arraigada en mi persona referente a mi tierra, al colegio. Que te hacía amar. Sí, y que incluso me hizo olvidar un poco mi colegio de Lima. O sea, de mi colegio muy poco, esta vez que he ido fui a recordar, vi nomás. Pero no es como lo que se ve tú por el Braca. Claro, exactamente. Unas anécdotas incomparables y sobre todo, por ejemplo, el himno bracamorino, ese himno que a mí me parece maravilloso, una de las mejores melodías, himnos que he escuchado en mi vida. Y
Y de verdad, cada vez que yo escucho el himno bracamorino, por ejemplo, siento mucha nostalgia. Se Hablando me de viene llorar. se me viene la película de la secundaria y todas las cosas bonitas que viví en este colegio. Y le tengo un gran cariño, un gran amor. Sí. Y luego, por cuestiones laborales, porque yo un chico trabajador desde niño, y ya más o menos al cuarto grado de secundaria, yo empecé a hacer radio, y te acuerdas que nos volvimos a encontrar contigo en una radio que era la primera FM. Yo venía de un curso de radio. En Lima estuve en el colegio donde estudiaba en Estados Unidos, había radio estudiantil. Y yo ya me gustaba la comunicación. Ahí entramos. Esa formación ya venía. Claro, entramos al club de radio y al club de prensa. Y me gustó muchísimo ese espacio, ¿sí? Que en el curso de literatura, de lengua y literatura y comunicación, que ahora se llama, nos dieron ese espacio. Entonces nos preguntaron, ¿quién quiere ir al taller de radio? Y a mí me motivó mucho, ¿sí? Entonces yo venía con esa experiencia y participé de un curso, un taller de locución que hubo acá, a cargo del maestro Ilebrando Ramírez, que paz descanse, a quien le debo mucho de mi vocación también como comunicador. Tenía la escuela, creo, ¿no? La escuela de locutores de Jaén, de radio de colores, la escuela de colores, sí. Una experiencia muy bonita que hay que reconocer, que en su momento incluso a veces habían chicos que participaban de este curso que no lo valoraban, ¿no? Y yo incluso a veces me dejaba contagiar, ¿por qué hacemos en un curso así, con una radio todas, hasta las patas? Decíamos. Pero de ahí me di cuenta, en el desarrollo de mi vocación profesional, que ese aprendizaje fue muy valioso para mí. Te ayudó. Sí, por supuesto, por supuesto. Y desde ahí dije, no, yo no le estoy dando el valor y el respeto que se merece al maestro Brando, por ejemplo. Y eso fue antes incluso que viniera la pandemia, que se nos llevó a este gran personaje ilustre de nuestra ciudad. Y pues nada, yo creo que le debo a muchas personas y a muchos personajes que jugaron un rol muy, muy importante en mi vida, en mi formación profesional, en mi formación como persona también, creo yo. Y eso, pues. Ahí te decía, pues vine al BRACA, del Colegio de Estados Unidos. Ajá. Y presentan, pues, ¿no? Se inició las clases, digamos, llegué un lunes a mitad de año. Y dijeron, bueno, contamos con nuevos compañeros, ¿no? Creo que fue las vacaciones de medio año. Los nuevos compañeros y de verdad hubieron varios traslados, ¿sí? Hubieron, tanto de colegios de acá, en ese tiempo también era muy polémico que alguien, por ejemplo, una alumna del Sagrado Corazón se cambia al BRACA, por ejemplo, ¿no? Recuerdo que en ese tiempo hubieron dos compañeritas que venían del Sagrado. Y yo otro compañero que venía de Trujillo, no recuerdo bien, o de un lugar de acá del campo también, otro compañero más, y yo que llegaba de Lima, ¿eh? Y dice, bueno, este compañero, ¿de dónde vienes? ¿De qué colegio? Y yo, bueno, vengo de Lima, pero aclaro que soy de acá. ¿Y de qué colegio? Y todavía empezamos con la clase de inglés. Ya, o sea, todo se confabuló para ir en mi contra, ¿eh? Porque, no necesariamente porque venía del colegio de Estados Unidos, yo tenía que dominar inglés, ¿sí? Claro. Y el profe, me acuerdo, se llamaba Víctor Hugo, este profe, nunca me olvidé su nombre por toda la escena que tuve que vivir ese día. Y me acuerdo que dijo, bueno, ¿y tú, tu nombre? Yo, bueno, Enrique Montoya, bla, bla, bla. ¿Y de qué colegio vienes, no? Formadito, ¿no? Vengo del colegio Estados Unidos de Norteamérica, de Lima, ¿no? Y todos, ¡oh! Todito el aula. ¡Oh, Estados Unidos! ¡Wow! Y el profe, que era profesor de inglés, entonces, what's your name, bro? Me habló en inglés. ¡Joder! Y yo rojo como un tomate. Y yo decía, ¿pero por qué? No, lo que pasa es que el colegio se llama así. No es que yo vengo de Estados Unidos. ¡No! Entonces, como claro, el nombre Estados Unidos, debe ser un chancón, debe ser superior a todos, debe tener la mejor educación, acá ya nos fregó a todos, ¿no? Los primeros puestos del aula sintieron cierto recelo, ¿no? Se les tembló el piso y dijo, no, me viene a quitar el puesto. Porque antes era así, pero ¿quién tiene el primer puesto? Sí, lógico, ese tiempo, ¿sí? Y yo, pucha, mudo, bueno, obviamente sí teníamos una muy buena docente de inglés en aquella época en Lima. Sí pude responder alguna de las propuestas que me hizo, expresiones que hizo el profesor.
Y otras pues preferí no seguir ya porque me sentí muy avergonzado, me quedé callado por un buen rato, ya el profe se dio cuenta creo, y me mandó a mi carpeta. ¿Sí? Y esa, por ejemplo, es una de las experiencias que siempre la recuerdo ahora con cariño, pero hasta hace tiempo la sentía yo con mucha vergüenza. Claro, ¿no? Uno cuando es joven todo se te viene todo, ¿no? Es diferente Sí, todo. claro, no es lo mismo. Un Uno como adulto, o sea, lo ves como algo muy anecdótico y gracioso incluso, ¿sí? Pero en ese momento sí, fue muy fuerte para mí, un impacto así, ¿no? Y claro, o sea, por lo menos todo el resto del año me llevaron al borde, ¿sí? Hoy estadounidense, norteamericano, hoy Estados Unidos, hoy esto, o me hablaban en inglés y después... Pero no te afectó mucho, digamos, como para que te retires del colegio, o sea, no, te afectó. No, por supuesto. Ya luego pues ya entras a la chacota ya y ya pues armas tu grupo, lógico, como siempre sucede en el colegio de la secundaria, ¿sí? Incluso el resto de estudios. Pero sobre todo la secundaria, que es la etapa más bonita que uno vive. Ya armé mi grupo con algunos amigos que además habían estudiado primaria conmigo y otros que eran vecinos, que los conocía de acá y formaba nuestro grupo propio de esa etapa, ¿sí? Entonces, con quienes pues nos veíamos en recreo, ya jugábamos a algún deporte, qué sé yo, o nos veíamos después de clase a hacer alguna tarea, o para irnos pues a dar una vuelta por ahí por el parque, a jugar, qué sé yo, participar de un taller, ¿sí? O leerse participar, no sé, de algo, ¿sí? Y fue ahí que yo tomé el curso de locución también, ¿sí? Con algunos compañeros participaron también.